Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast de Escuelita para el Corazón en nuestra quinta temporada de ¿Usted qué haría? Les damos gracias por estar otro episodio con nosotros y bueno, les recuerdo mi nombre, Valentina Rueda, y está con nosotros nuestro invitado consejero. Pastor, ¿cómo estás? Hola, Vale, bien, gracias a Dios y bienvenidos también a todos los que están allí detrás de sus televisores, pantallas de celular, etcétera. Gracias por su fidelidad a estar con nosotros. No sabemos en qué momento nos está viendo, pero esperamos como siempre que este contenido el día de hoy sea de bendición para su vida, para su familia y para su rol como consejero y persona que está ayudando a otros a caminar en Cristo. Así es, bueno, ya tenemos varios comentarios de personas que nos están siguiendo muy fielmente episodio tras episodio, que esto ha sido de mucha ayuda para sus secciones de consejería, para su liderazgo, y nos gozamos en el Señor de que esto sea así y les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Bueno, hoy venimos con otro caso. Un nuevo caso. Un nuevo episodio, y hoy nuestro protagonista es Jorge. Tenemos un caso de homosexualidad que recibimos mediante nuestros seguidores en nuestras redes sociales y bueno, vamos a exponerlo acá, a resolverlo y esperamos que nuevamente sea de mucha ayuda. Arrancamos. Es bueno recordar, Vale, antes de comenzar que los nombres han sido cambiados. De pronto si hay un Jorge por allí viéndonos, no sospechamos de ti. No eres tú. No eres tú, no sabemos, quizás sí. Si te llamas Jorge es coincidencia, es un nombre cualquiera que conseguimos para poder llamar a este caso y proteger la identidad de la persona que nos lo envió. Así que solamente importante aclarar eso para no generar suspicacias en medio de nuestros oyentes o televidentes. Así es, bueno, vamos a empezar. Vámonos. Voy a leer entonces nuestro caso del día de hoy. Dice: Jorge es un hombre soltero. Es una persona nacida de nuevo, sin embargo, desde su adolescencia lucha con la homosexualidad. Es algo de lo cual se ha arrepentido, sin embargo, es una batalla que libra a diario. Lamentablemente, cuando era más joven, tuvo relaciones sexuales con otro hombre que lo contagió de VIH. Actualmente desearía casarse y construir una familia, pero cree que esto nunca será posible debido a su enfermedad. Y además, siempre que ha querido acercarse a una mujer, al contar su historia, ellas se alejan. Bueno, esa es nuestra situación y nuestro caso en el día de hoy. Así que, Pastor, vamos con la pregunta, la famosa pregunta. ¿Usted qué haría? Muy bien, bueno, este es un caso de alguna manera agridulce, ¿verdad? Cuando lo leía en la preparación de nuestro podcast, pensaba por un lado en lo bello que es escuchar y ver cómo Dios sigue salvando y rescatando personas del pecado. Uh-huh. Y que no hay ni un solo pecado para el cual Cristo no pueda alcanzar y no pueda vencer y triunfar. No hay un pecado que sea inalcanzable por el cual Cristo no murió. Así que es llena de mucha esperanza por un lado, ver que hay alguien que ha conocido al Señor y que ha sido rescatado de este pecado. Y que de nuevo no hay uno solo que pueda oponerse al poder salvador de nuestro Señor. Pero por otro lado también es triste, es agrio al poder ver los efectos devastadores que tiene el pecado en la vida de una persona. En el caso de Jorge, la enfermedad por un lado, ¿verdad? El tener una enfermedad que no solamente le perjudica a él en su tema fisiológico, sino que también tiene unos efectos a nivel social y relacional con los cuales él está lidiando. Y es que ese es el pecado daña todo. Alguien ha dicho por ahí que uno puede escoger el pecado, pero jamás podrá escoger las consecuencias. Y el pecado tiene consecuencias muchas veces que nosotros no quisiéramos tener que lidiar. Así que también están estas consecuencias de enfermedad, de inseguridad, de miedos con los que Jorge está batallando por este pecado. Así que la forma en que deberíamos acercarnos a esto inicialmente es de alguna manera con un gozo compasivo, diría yo, sería la forma de describirlo. Gozo por la obra que Dios ha hecho en la vida de Jorge y compasión que nos permita identificarnos con su dolor, con su quebranto, con su tristeza y poderle acompañar de una manera
piadosa y amorosa. Así que bueno, eso como para empezar. Ya entrando en el caso como tal y en lo que Jorge y lo que en el caso se plantea, yo creo que son varios los aspectos en los que yo animaría a un consejero a observar en un asunto así. El tema de la homosexualidad es un tema muy extenso y creo que un podcast como estos no abarcaría todo el tema. Quizás vamos a tener alguna temporada donde probablemente nos vamos a dedicar a este tema particularmente, pero por ahora quisiera dar como algunas líneas de acción para un consejero que pudiera ayudarle a lidiar con un caso así. Así que lo primero que yo le diría a un consejero es aclaremos los términos. Es decir, algo que el consejero requiere es aclarar los términos. Y hay por lo menos 3 términos que yo quisiera usar para describir la problemática homosexual o el pecado homosexual. En primer lugar está el tema de la homosexualidad como tal. Yo definiría la homosexualidad como la práctica sexual activa con alguien del mismo sexo. Creo que es así como la Biblia la plantea y creo que es así como la deberíamos tener. La práctica sexual activa con alguien de tu mismo sexo. Eso es la homosexualidad. Ahora, el segundo término es el deseo o la pasión homosexual. El deseo o la pasión homosexual es el deseo que es promovido y cultivado en el corazón y en la mente de una persona de poder llegar a consentir tener una relación sexual o emocional con alguien del mismo sexo, pero que no ha llegado a consumarlo. Es decir, hay un deseo, hay una ideación de lo que sería plantear una relación sexual o emocional con una persona del mismo sexo. Ahí ese pensamiento se anida, se crea allí, hay una ideación de lo que sería una relación sexual con esa persona, una relación emocional con esa persona. Eso es lo que yo llamo deseo o pasión sexual. Está allí ardiendo en el corazón. Y el tercer nivel, el tercer término que yo creo que nos sería útil para esto es atracción involuntaria por el mismo sexo. ¿Qué me refiero con esto? Es la atracción que se siente por personas del mismo sexo, pero con la decisión firme de no pecar ni consentir estos pensamientos en la mente. Por ejemplo, que una persona pueda decir, ver a un hombre, en el caso digamos de Jorge, y decir, qué lindo ese hombre, ¿verdad? Qué bonito, qué guapo, me gusta, ¿verdad? Esa persona. Le parece atractivo. Y eso en un sentido puede ser un patrón de tentación que puede llegar a concebirse en pecado, pero que todavía desde esa perspectiva de la atracción es una tentación. Y eso me ayuda a pensar en el ejemplo de Jesús, cuando Jesús en los evangelios, en el Sermón del Monte, plantea el asunto del adulterio. Que ustedes han escuchado, ¿verdad? Que un hombre adultera cuando se acuesta, desea a su mujer y se acuesta con ella y ha adulterado. Pero Jesús dice, lleva ese tema más allá y es que si alguien ha visto a una mujer y la ha deseado, él ya adulteró con ella en el corazón. Ese sería en un sentido el nivel 2 que hablamos, de un deseo y una pasión sexual. Es, veo una mujer en la calle, ¿verdad? Y puedo consentir un deseo de lo que sería estar en la cama con esa mujer, de lo que sería la vida con esa mujer, y eso ya es un deseo pecaminoso. Pero puede pasar, y nos pasa con frecuencia, que vamos en la calle, o aún en la iglesia, estamos en la iglesia y estamos en la puerta y llega, en el caso digamos de un hombre que tiene atracción por mujeres, llega una mujer y uno le parece atractiva, ¿verdad? Y uno puede decir, qué linda esa hermana, qué bonita esa mujer. Y eso es un asunto de una atracción. Hay allí una atracción porque a esa persona tiene una atracción por las mujeres. Ahora, ese deseo que está allí, esa atracción más bien, es una atracción que hasta aquí es un elemento de tentación. Si ese hombre, siendo casado o soltero sin importarlo, anida eso de que no solamente es una observación que él hizo acerca de la belleza de una mujer, sino que además de eso ya anida ese pensamiento, desea, se imagina cómo sería en la cama con ella, y aún después se acuesta con ella, entonces digamos que ya está llevando como las cosas a otro nivel. Hay un nivel inicial, que es la atracción, que yo creo que no es pecaminosa, es simplemente una tentación que es comparada a eso. Veo a alguien en la calle y digo, ve qué bonita esa mujer, ¿verdad? Ahí hay una observación, una atracción, pero yo puedo quitar mi mirada de ahí, poner mis pensamientos y concentrar mis pensamientos en el Señor o en lo que sea y seguir derecho. Tuve una tentación, pero no cedí ante ella. El pecado sería ya albergar eso en mi mente, idear cómo sería la vida y cómo sería empezar a mirar más
mirar 3, 4 veces, mirar el derrier de la mujer, ¿verdad? O en el caso de Jorge, el derrier de ese hombre, y empezar a ver y a imaginar cómo sería su pecho, ¿verdad? Un beso de él, de ella. Ya eso entró al segundo escenario de deseo y de pasión. Y aún se escala mucho más si después de eso yo me acuesto literalmente con esa persona y consigo una relación sexual. Entonces yo creo que le hace bien al consejero poner las cosas en esa balanza y en esas tres cosas. ¿Estamos aquí hablando de una persona que vive una vida homosexual activa? ¿O estamos delante de una persona que está atesorando deseos que aunque no consuma y es homosexual abstémico, podríamos llamarlo de esa manera, es un homosexual, pero se abstiene sexualmente de eso, lo cual todavía es pecado, porque lo que hace es fantasear con deseos, quizás mira pornografía homosexual, etcétera, lo cual también es pecado? ¿O estamos delante de una persona que involuntariamente ve a un hombre y siente atracción por ese hombre y le parece que es bonito, que tiene un rostro, lo que sea, y siente atracción, y eso es un deseo involuntario, la persona no quisiera, pero está ahí? Y creo que a ese nivel es donde nosotros debemos buscar que por lo menos una persona llegue en su vida, y creo que es el caso de Jorge. Jorge está experimentando, ¿verdad?, quizás una atracción. Yo no diría que esa atracción en sí misma a ese nivel se pueda considerar como un pecado, o por lo menos un pecado activo. Creo que tiene una situación de tentación, un patrón de tentación sobre el cual debemos trabajar. Y seguramente en ese patrón de tentación va a tener derrotas, va a tener victorias. Pero es interesante, y esa es quizá la segunda cosa que yo quisiera decir aquí, es que la lucha de Jorge y de toda persona que ha sido rescatada del pecado homosexual es la misma, y es vivir en la libertad con la que el Señor le hizo libre. Mantenerse en esa libertad. No practicar la homosexualidad, no consentir deseos sexuales en su corazón por otras personas y llevar todo pensamiento cada vez que llegue una atracción por alguien del mismo sexo cautivo a Cristo. De tal manera que si Jorge, como lo vemos en el caso, está luchando, esa es una buena señal de que es un creyente. Creo que nos equivocamos como consejeros cuando pensamos que la victoria y el éxito sobre ese pecado es que ya la persona no sienta ningún tipo de atracción por gente del mismo sexo. Creo que nos equivocamos cuando esa es la única manera. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. Dios puede transformar aún eso y que ya no sienta atracción por eso, que vea a un hombre en la calle y no le produzca nada. Sí, Dios puede hacer eso. Pero aún si esa atracción está, es un patrón de tentación y no necesariamente un pecado. Si hay lucha, es una buena señal de que es un creyente. Todos nosotros, de alguna manera, Valentina, necesitamos vivir vidas de arrepentimiento constante, ¿verdad? Reconociendo que la vida cristiana vivimos en medio de tentaciones. Seguramente tú lo vives, yo lo vivo en diferentes áreas de la vida, aún este área de atracción. Uno puede ir por la calle y ver a alguien y sentirse atraído por esa persona. Pero ahí hay una línea muy delgada entre cuánto yo concibo y se convierte en un pecado y cuándo se convirtió simplemente en una tentación. De tal manera que con la homosexualidad es lo mismo. Debemos ser compasivos y ser genuinos al entender que esa misma lucha que tenemos en la heterosexualidad se tiene en la homosexualidad. Pero lo que no debemos hacer y debemos cuidarnos como iglesia es de apartar a estas personas que tienen esta clase de lucha del resto del cuerpo de Cristo, como si fuera una categoría diferente de pecado y de santificación. Como que si lo que requirieran esas personas es algo completamente distinto y más heavy, más fuerte que lo que requeriría un hombre que va en la calle y lucha con ver mujeres. El mismo proceso de santificación, el mismo proceso y la misma categoría de esa persona como un cristiano redimido que lucha con un pecado es la manera en que una persona como Jorge debería ser vista. Y finalmente, vale, yo diría que deberíamos considerar en la iglesia que el pecado sexual es un pecado como el orgullo, como la vanidad, como la mentira, como el adulterio, como la borrachera, como la incredulidad. Es un pecado. No debemos crear dentro de la iglesia cristiana categorías como se crearon en la iglesia católica. Pecados capitales, pecados veniales. Es un pecado y Cristo murió por ese pecado. Y si somos cristianos, si estamos en Cristo, entonces nadie es un ex homosexual. Y creo que muchas veces en la iglesia la categoría que vemos a los hermanos que han salido de este pecado es así. Mire, ese es un ex homosexual, ¿verdad? Y le creamos una categoría con el ex. Pero eso no pasa en otros pecados. Nadie ve a un hermano en la iglesia y dice, mira, ese era un ex mentiroso. Ese es un ex orgulloso. Ese es un ex borracho. No,
porque la forma en la que ahora nos identificamos es con Cristo. Somos cristianos, somos hijos de Dios, y lo que Jorge necesita es lo mismo que cualquier aconsejado: ministrarle la Escritura para mostrarle lo que Dios dice acerca del pecado, la obra poderosa del Espíritu Santo actuando en su corazón, y una comunidad de fe compasiva que le acompañe en la lucha con su pecado. Así que creo que esas 3 orientaciones serían muy importantes para el consejo. Déjame repetirlas solamente a modo de resumen. Número 1, aclarar los términos. Y hablamos de 3 niveles, ¿verdad? Cuando hablamos de homosexualidad. Número 2, poder entender que el pecado sexual también ha sido un pecado por el que Cristo murió, y la lucha es mantenerse en esa libertad, ¿verdad? Libertad de no caer, de no reincidir, de no caer físicamente, de no caer en anidar pensamientos y deseos pecaminosos en su mente, y mantenerse en esa libertad con la que Cristo lo hizo libre. Y número 3, poder enseñar a la iglesia de que el pecado sexual es un pecado y que necesita lo que todo pecador necesita en la consejería: la Escritura, el Espíritu Santo y una comunidad de fe. Así es. Bueno, y en el enunciado del caso tenemos otra cuestión de que él quiere casarse. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a su deseo de casarse, de formar un hogar, y el rechazo que experimenta de las mujeres cuando se enteran de esta situación? Tremendo. Y eso es de los elementos de nuevo tristes de la historia, ¿verdad? Y tratando, digamos, de ponernos como en los pantalones de Jorge, debe ser difícil uno salir de una situación de pecado y querer formar un hogar, restaurar su vida al lado de una mujer, pero que ser rechazado de esa manera. Y quizás creo yo que el rechazo pudiera venir no tanto por el tema de su pasado homosexual, que pudiera ser también, sino de su enfermedad, ¿verdad? Y de nuevo, el deseo que tiene Jorge es un buen deseo, pero Jorge debe recordar que Dios lo liberó, y él lucha por mantenerse en la libertad que Cristo le otorgó de un deseo esclavizante. De lo que Cristo lo liberó es de un deseo esclavizante, el deseo de vivir atado su vida a amar o a sostener relaciones sexuales con hombres. Un deseo esclavizante del cual Cristo lo liberó. Por lo que Jorge no puede, de nuevo, hacerse esclavo de otro deseo: el deseo de casarse. De nuevo, el punto es el mismo. Quizás el primer deseo que él manifestó fue un deseo pecaminoso, ¿verdad? Este deseo de tener relaciones con otros hombres. Pero ahora no se puede hacer esclavo de un buen deseo, pero que puede también esclavizarlo, y es el deseo a casarse. Casarse es un buen deseo, pero se convierte en malo cuando mi vida alrededor gira en torno a ese deseo. Y es ahí donde yo le diría: Jorge, no puedes hacerte esclavo a tu deseo de casarte. No puedes medir tu felicidad, no puedes medir tu vida, no puedes medir el amor de Dios por ti, no puedes medir el éxito de tu restauración a la luz de ese deseo, a través de ese deseo. Porque si ese deseo te gobierna la vida, entonces es un deseo idolátrico, del cual te estás haciendo esclavo nuevamente. Y es precisamente de esa clase de deseos que Cristo te liberó. Así que, Jorge, si Dios ha de concederte ese deseo, entonces Dios te va a conceder una persona que pueda amarte en la salud y en la enfermedad. Y si esa persona no ha llegado a tu vida, es porque quizás si una persona no puede amarte en la enfermedad, es porque esa persona no es capaz de amarte en realidad. Y si no ha llegado esa persona a tu vida, es gracias a Dios que no te has entrado en una relación así. Porque finalmente Dios tiene propósitos mayores para ti. Yo creo, Jorge, que si pones tu esperanza y tu gozo en este deseo de casarte, te vas a perder realmente del gozo real que hay solamente en Dios, y habrás creado, como dijimos hace un momento, un ídolo en tu corazón. Que puedas descansar en que Dios tiene propósitos mayores para ti. Sea casado o sea soltero, pero que puedas hallar tu gozo en Él. Y le daría este texto de la Escritura que creo que aplicaría muy bien en un caso como estos. Estas son palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Lo que Jesús está diciendo es que si tú has abandonado y has preferido abandonar el asunto y el deseo de formar una familia,
de quedarte solo. Porque has podido seguramente abrazar en una relación homosexual, tener un matrimonio, ¿verdad? Y casarte con otro hombre y tener ese sueño de familia. Pero si tú renuncias por causa del amor a Dios, de la gloria de Dios, de tu obediencia a Cristo, a ese deseo, y pones por encima el deseo de amar a Dios y de obedecer a Dios en lo que Él te ha mandado, esta promesa es para ti. Que Dios te va a llenar, te va a saciar porque Jesús es suficiente. ¿Has renunciado a relaciones pecaminosas por amor a Cristo? Por lo que esta promesa es para ti, Jorge. Espera en Dios y que tu satisfacción sea solamente en Él. Eso sería lo que yo le diría a Jorge y algunas cositas que le diría a su consejero para ayudarle a caminar con esto. Y de nuevo, vale, este es un tema extenso, habría mucha tela que cortar, pero esperamos precisamente que ustedes comenten ahí en los comentarios, escríbanos si hay algo que ustedes creen que pudiéramos sumar, alguna pregunta que esto genera que pudiéramos quizás contestar. Y solamente porque sé que siempre las cosas pueden ser mal interpretadas. Estamos diciendo que la homosexualidad es un pecado, ¿verdad? Pero estamos diciendo también que hay una lucha que estas personas que han conocido al Señor van a seguir lidiando con esos pensamientos y esa atracción. Y que la iglesia debe ser compasiva y firme en acompañar a estas personas como se acompaña a cualquier otro pecador que está luchando con cualquier otro pecado, llámese envidia, orgullo, ira. Van a haber momentos de derrota donde ese pensamiento quizás se va a anidar y Jorge va a sentir rabia, ira por eso, porque falló al Señor, pero van a haber momentos también de victoria donde él va a poder decir, me pasó esto, cambié mi mirada, cambié mis pensamientos, confié en el Señor y Él me ayudó. Es un largo camino en poder seguir confiando en Cristo para seguir viviendo en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gracias, Pastor. Yo creo que en este caso, como muchos otros, me llena mucho de esperanza y de recordar el Evangelio y lo que el Evangelio tiene para entregarnos, nuestra esperanza en Cristo. Y me parece muy lindo que, como lo hemos dicho en todos los otros episodios, que la palabra pueda ser nuestra guía, nuestra base, y que con eso podamos darle esperanza a las personas que, como tú dices, él estuvo en ese pecado, estuvo en esa situación, pero está viniendo y está queriendo escuchar consejos, ser guiado, ser ayudado, y eso me parece hermoso, que la palabra tiene esperanza y Dios tiene gracia para todas estas situaciones. Entonces es muy lindo que podamos ver esto y que, como siempre lo hemos dicho, a los consejeros recordarles que no están solos y que posiblemente es un caso más en el que digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? O enfrentarnos a esta situación. Incluso creo que acá luchar con nosotros mismos. Porque, como tú dices, puede ser un caso en el que digamos, pero homosexualidad en la iglesia, y que recordar eso, de que es un pecado como otros, y que nuestro llamado es eso, dar esperanza, recordar el Evangelio y también abrazar a esas personas. Entonces, bueno, damos gracias a Dios por este caso, también por la persona que nos lo envió y que pudimos ponerlo sobre la mesa. Tenemos recursos recomendados hoy. Así es. Tenemos un recurso recomendado. Hay muchas cosas, pero quisiera particularmente referir uno que puede ayudar tanto al aconsejado como al consejero. Y se trata del libro ¿Qué enseña la Biblia acerca de la homosexualidad? Que es de nuestros amigos de la editorial Poema. De hecho, ahí está en sus pantallas, lo pueden ver. Es un libro precioso que nos puede ayudar a caminar de una manera de nuevo firme, señalando y llamando pecado lo que la Biblia llama pecado, pero a la vez compasiva, acercándonos pastoralmente y amorosamente a aquellos que batallan, que luchan del lado de Dios contra ese pecado. Así que es un libro de Kevin DeYoung que recomiendo altamente para que ustedes puedan trabajar, recomendar, leer a personas que batallan con esta situación y a gente que trabaja o que tiene amigos que luchan con este pecado. Así que ese es nuestro recomendado del día de hoy. Súper, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de este capítulo, de este caso, y les damos muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros, por ver estos episodios, y recuerden, por favor, multiplicar este contenido si usted cree que hay alguien que le pueda ayudar para sus casos de consejería, para su liderazgo, o precisamente también alguien que esté viviendo una situación similar. Puedes compartir este recurso, y bueno, déjenos en los comentarios nuevamente desde dónde nos ven. Si tienen alguna pregunta, estamos atentos ahí a resolverlos. Y bueno, llegamos al final. Muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio. Gracias, Pastor. Gracias a ti.
Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.